Con el barco ya construido, toda la tripulación se dirige a América. Sin embargo, en este viaje que es muy largo, Senku y Ryusui ya empiezan a discutir. De todos modos, pretenden llegar a América navegando en línea recta en 70 días. Bueno, eso según la propuesta de Ryusei. Porque Senku quiere tomar esta dirección, que según él es más corta, y ya que la Tierra es esférica pues tiene razón. A esto se le llama navegación ortodrónica, y según Senku llegarán en 40 días. Ambas rutas tienen sus ventajas y desventajas. La ruta de Ryusei es mucho más segura para los navegantes, y con la ruta de Senku llegarían mucho más rápido, justo a tiempo para la cosecha. Y ya que ambos no pueden ponerse de acuerdo, deciden enfrentarse. Y lo harán en un duelo de póker, donde Jen jugará junto con Ryusui y Kohaku estará del lado de Senku. Es así que comienza la partida. Y obviamente Jen ya comenzaba con sus trampas, pero gracias a la agudeza visual de Kohaku, todos sus intentos de hacer trampas se desmoronan. De esta forma, en la última jugada, Senku sorprende a sus oponentes con una escalera real, ganando así todas las fichas. Así que ya está decidido, tomarán la ruta de Senku. Pero en fin, para no desaprovechar toda esta cosa del casino, toda la tripulación se queda a jugar. Obviamente tampoco puede faltar la cerveza, así que todos se ponen a beber hasta estar totalmente borrachos. Y de esta forma, con todos divirtiéndose, continúan el viaje hasta América. Es así que todos se divierten bebiendo en el barco, pero Senku no, a pesar de que él fue el de la idea de hacer un poco de cerveza. Menciona que debe ser responsable y alguien tiene que estar sobrio en este barco. Suika obviamente tampoco puede beber, y para que no la pase mal y no se aburra, François le prepara una bebida sin alcohol, que dicho sea de paso, Senku también la hizo, sí, con un poco de yogur, jarabe de azúcar y limón, obteniendo así esta bebida. François también prepara bebidas para Gen, Tsukasa y Kohaku, y por supuesto también para Senku. Matsukazu, que tampoco estaba bebiendo, se encuentra un poco deprimido y se pone a recordar a su señor con nostalgia y cómo ocurrió la petrificación en aquel momento. Así que para que se relaje un poco, François también le prepara una bebida, pero con tan solo probar un poco cae desfallecido. Cuando despierta después de un tiempo, se encuentra con todos queriendo despertar a Hyoga. Y de hecho lo hacen y le piden su ayuda. Hyoga acepta, pero menciona que tiene una condición, y es el de tener derecho a revivir a 2 personas. Es así que revive a Moss y a Homura. Más adelante, Ryusui les cuenta todo sobre los vikingos, que llegaron a América 500 años antes que Colón, y lo hicieron utilizando una piedra llamada Piedra del Sol, que supuestamente les indicaba dónde estaba este astro. Senku menciona que en comparación a ellos, ahora la tienen más fácil, ya que se pueden guiar por la GPS, y lo utilizan coordinándose con Rory y con los de Japón, desde donde les indican qué hora es exactamente, y con esto más la posición del sol, y otros datos más, pueden saber la ubicación exacta del barco. Claro, obviamente mientras el sol sea visible, pero adivinen que, en ese mismo momento unas nubes cubren el sol, y ahora que corren el riesgo de perderse. Suika menciona que desearía tener esa piedra del sol que los vikingos utilizaban. Al escuchar esto, Chrome trae una piedra que tenía y después de procesarla ven que es una piedra transparente, la cual utiliza para saber la posición exacta del sol, incluso aunque esté nublado. Senku menciona que se trata de una calcita, un prisma natural. Ryusui menciona que ya anteriormente encontraron piedras como esta, sí, en los barcos hundidos de los vikingos. Y son estas piedras a las cuales llamaban piedras del sol. Pero en fin, de este modo cruzan el océano y después de algún tiempo por fin avistan tierra, lo que significa que llegaron al continente americano. Pero antes de tocar tierra, se encuentran con un montón de gente petrificada y de hecho todo está degradado o destruido. A pesar de eso continúan y desembarcan en un bosque de secuoyas, unos árboles gigantes que miden más de 80 metros. Ahora deciden dividirse en 2 grupos. El equipo del barco recogerá recursos y el equipo que busca maíz seguirá adelante. De esta forma el equipo de Senku va en busca del preciado maíz, que aparentemente se encuentra río arriba. Sin embargo, cuando se encontraban navegando por el río, son atacados por cocodrilos americanos. Sin embargo, esto no es ningún problema, y por el contrario, aprovechan para cazarlos y convertirlos en hamburguesas. Y ya que todos estaban hambrientos de carne, disfrutan plenamente sus hamburguesas, pero además encuentran maíz en uno de los estómagos de los cocodrilos, lo que significa que van por buen camino. Es más, encuentran granos de maíz en el río,
lo cual a Senku le parece extraño, así que llama a los que están en el barco y les dice que reporten si encuentran algo extraño río abajo. Por otra parte, vemos que durante la noche una criatura extraña deambula por el bosque, además se deshace de estos pobres lobitos. Mientras tanto, Senku enciende una luz rudimentaria, a la cual llegan varios insectos, y cuando las atrapa, se da cuenta de que entre estas hay una polilla que come el maíz que están buscando, pero Senku menciona que deberían haber desaparecido junto con la humanidad. Sin embargo, aquí hay bastantes, lo que significa que muy cerca debe haber un gran campo de maíz. En ese momento detectan la presencia de alguien, que inmediatamente empieza a dispararles. Resulta que fue el mismo tipo que andaba deambulando por la noche. Entre tanto, los demás huyen a los barcos y escapan por el río. Ya en el barco, piensan que en este continente también hubo un sobreviviente, quien fue el único que despertó, de la misma forma que lo hizo Senku. Y más allá de preocuparse, vemos que a Senku esto le emociona bastante y está preparado para la batalla. Después del ataque se ponen a analizar la situación, y como los tipos de aquí ya tienen ametralladoras, Senku cree que su ciencia es ligeramente más avanzada que la de ellos. Pero en ese momento aparece una nave en los cielos, que aparentemente tiene la intención de atacarlos. Es así que quien se encuentra en la nave empieza a dispararles hasta dejarlos varados en el río. Y para terminar con su trabajo, está a punto de dispararles una última ronda más. Sin embargo, Senku prepara una especie de bomba casera y le pide a Kirisane que lo lance hacia el avión. De esta forma, gracias a su buena puntería, logran apagar el motor de la nave, la cual se estrella en el bosque. Al parecer, esa bomba contenía acetileno, que no es mortal para la gente, pero puede detener un motor. Y por eso el tipo que estaba en la nave entiende que los otros también tienen un científico. Más adelante, Senku y los demás se encuentran en el avión, y como su dueño no estaba allí, deciden quedárselo. Aparentemente desde un inicio, cuando Senku vio el avión por primera vez, siempre lo quiso, pero además se encuentran en el avión restos de maíz, lo que indica que este avión despegó desde una pista cerca de un campo de maíz. Y como están aquí por el maíz, deciden que perseguirán al piloto de este avión. Es así que estos tres, comandados por Jen, tienen la misión de perseguirlo. Pero Jen se da cuenta de que en realidad los están atrayendo hacia ellos, así que decide adelantarse y deja un rastro de flores para que Chrome y Kohaku lo sigan. Más adelante se encuentra con el piloto del avión, y aunque el tipo parece ser muy sombrío, se lleva a Jen para que vea a su líder. De esta forma lo lleva a su base, donde no solo tienen el campo de maíz, sino también otras tecnologías. Pero en fin, llegan donde el Dr. Zeno, y el piloto del avión es Stanley Snyder, que es un soldado antiguo. Ahora ponen a Jen en una especie de polígrafo y empiezan a interrogarlo, pero Jen se pone a decir puras mentiras y menciona que escapó del reino de la ciencia porque los maltrataban. Aunque el Dr. Zeno no parece creerle del todo, pero en fin, le preguntan por su líder científico, y aunque Jen tiene muchas dudas e incluso piensa vender a Senku, al final decide mentir y menciona que su líder científico es el Dr. Taiju. Mientras tanto, muy cerca de allí, Chrome y Kohaku se comunican con los demás y les dicen cómo va toda la situación, y suponen que Gen logró infiltrarse fingiendo que los traicionaba, y aunque en esta ocasión se encuentran en desventaja, obviamente porque los otros tienen ciencia más avanzada, Senku no puede dejar de sentirse emocionado. Pero en ese momento, el Dr. Zeno intercepta la frecuencia de radio, y una vez que se presenta, exige que lo pongan en contacto con el Dr. Taiju. Al escuchar esto, todos entienden lo que Gen intentó hacer, y Taiju está de acuerdo, así que se mete en su papel de doctor y se pone a hablar con el Dr. Zeno. Este le dice que su ciencia es mucho más avanzada y que incluso tienen una fábrica Haber-Bosch, que aparentemente fabrica amoníaco, con la cual pueden fabricar munición. Es así que le pide al reino científico que se entreguen y trabajen para ellos. Pero además el Dr. Zeno quiere saber cómo revivieron a las estatuas, pues al ser muchos, el doctor intuye que saben cómo hacerlo. Obviamente no piensan decirle esto, ya que es su única ventaja. Ante esto, el Dr. Zeno menciona que no hay trato y corta la comunicación. En ese mismo instante, también llega otro avión, afortunadamente esta vez solo para explorar. Y en cuanto al avión que encontraron, vemos que ya lo están reparando, y Senku tiene la intención de hacerlo despegar. Así que el muy loco piensa construir un portaaviones, y para eso renovarán el Perseo. Ahora se reúnen todos para planificar qué hacer, y Hyuga propone llegar a la base enemiga con un barco pequeño. Sí, un barco pirata. De esta forma, los aviones no podrán descubrirlo fácilmente.
Entre tanto, la construcción del portaaviones continúa. Aparentemente solo necesitan 20 metros para que el avión despegue, pero antes le ponen al avión ruedas de bambú. Mientras tanto, el Dr. Zeno planea acabar con el reino científico, y para esto menciona que tendrán que inmovilizarlos y asesinar al científico enemigo, pues piensa que cuando elimine al líder los otros también se desmoronarán. Por su parte, Senku y los demás también piensan hacer un ataque rápido, así que un grupo de ataque reducido irá por el Dr. Zeno, y estos serán Tsukasa, Hyuga, Ukyo y Shuka. Es de esta forma que ambos bandos empiezan a movilizarse. Es así que un equipo liderado por Stanley va por la cabeza de Taiyu, porque piensan que él es el líder científico, y para eso esta chica llamada Luna tendrá un papel muy importante. De esta forma Stanley se posiciona a cierta distancia y se prepara para dispararle a Taiyu con este rifle de francotirador. Supuestamente, según el Dr. Zeno, usar francotiradores es la forma más elegante de combatir. Pero en fin, para poder calcular la distancia y el objetivo con precisión, Stanley hizo que Luna vista este traje a rayas, que aparentemente es una escala, y cada raya son 5 pulgadas. Así que la manda a infiltrarse al barco y que le señale quién es el Dr. Taiyu, para de esta forma hacerlo volar. Es así que se aproxima al barco y Senku la recibe cortésmente, algo muy raro en él. Mientras tanto, Stanley observa desde muy lejos. Por su parte, en el barco, Ryusui y Senku piensan que es un espía, pero esto no les importa, ya que piensan sacarle toda la información que tenga sobre el Dr. Zeno y enviársela codificadamente a su casa. Más adelante, Luna, que se ve deslumbrante, empieza su misión y se pone a buscar al supuesto Dr. Taiyu. Y después de descartar a varios candidatos, sin querer encuentra a Taiyu. Y cuando está a punto de señalarlo, Senku le interrumpe, que de forma muy cortés y directamente le pide información del Dr. Zeno. Afortunadamente, François tiene otra idea, y menciona que tal vez dándole un poco de helado, Luna abre su corazón y así suelte todo lo que tenga que decir. Sin embargo, les falta un ingrediente para hacer el helado, y esta es la esencia de vainilla, pero por suerte tenemos a Senku con su ciencia, y se pone a hacer un poco de esencia de vainilla, y con esto pueden preparar el helado, que obviamente tiene que estar delicioso para causar esas reacciones. Y Luna, que está bastante impresionada por cómo hicieron la esencia de vainilla y todo el helado, menciona que el Dr. Zeno diría que esto es elegante. Al escuchar esta simple palabra, Senku deduce que el Dr. Zeno fue científico de la NASA, y esto lo sabe porque aparentemente cuando era niño, construyó uno de los cohetes del Dr. Zeno. Y de hecho fue su maestro, ya que cuando tan solo era un niño, Senku, que estaba obsesionado con la ciencia, escribió a la NASA para que le aclaren algunas dudas de su proyecto científico, pero como vieron que era un niño de 10 años, decidieron ignorarlo, excepto el Dr. Zeno, que sí le respondió y le dio algunas recomendaciones, entre estas que se consiga un sensor de temperatura. Sin embargo, al ver el costo de este artefacto, vemos que cuesta un ojo de la cara. Por suerte, el padre de Senku tiene dinero, así que Senku viaja a Estados Unidos para pedirle la tarjeta de crédito, y rápidamente volvió para comprar todos los equipos que necesitaba. Por su parte, al otro lado del mundo, el Dr. Zeno trabajaba en su proyecto Helium 3, que lamentablemente al ser peligroso fue rechazado, algo que sería un punto de inflexión en su vida. Por su parte, el pequeño Senku continuaba con sus proyectos científicos, y su único objetivo era descubrir los secretos del mundo. Y para lograr esto, Senku viaja a todo el mundo, y después de unos buenos años, vuelve a visitar a su padre. Y aquí es donde ve personalmente por primera vez al Dr. Zeno, aunque ni siquiera se dirigen la palabra. Así pasó el tiempo, hasta que llegamos a un día antes de la petrificación, donde ya se encontraban algunos cuerpos de aves petrificadas, y aunque intentaron analizar y investigar, no sabían qué es lo que estaba pasando. Obviamente Senku no se rindió y continuó investigando. Sin embargo, en una reunión, donde se encuentran otros tipos que ya conocemos como Stanley, el Dr. Zeno comunicó a todos que descubrió que las estatuas continuaban vivas, y es más, continuaban despiertas. Pero justo en esa noche comenzó la petrificación, aunque Stanley y los demás intentaron mantenerse conscientes. Senku petrificado también lo estaba haciendo, y así pasaron cientos de años, y ya conocemos la historia de cómo Senku despertó. Después de despertar, el Dr. Zeno descubre lo del ácido nítrico,
Más adelante Stanley también despierta y juntos están decididos a desarrollar la ciencia y dominar este mundo de piedra. Es así que despiertan a los demás y resulta que uno de ellos tenía un anillo de platino en su boca. Según el Dr. Zeno, gracias a esto podrán producir ácido nítrico en masa y por consiguiente la pólvora que necesitan. Así construyeron su base y construyeron todo lo que tienen ahora. Para fortuna de Stanley también encontraron tabaco, con la cual pudo obtener la nicotina que tanto quería. Por otra parte, Senku les cuenta todo acerca del Dr. Zeno, y así entienden toda la situación. Al mismo tiempo, Luna todavía sigue creyendo que Taiyo es el líder científico, así que se apresta a señalarlo para que Stanley lo fulmine con un disparo. Mientras tanto, Senku menciona que podrían vencer al Dr. Zeno con Medusa, ya que aunque no funcione, al ser el Dr. Zeno un científico, no podría ignorar esta tecnología. Por su parte, Luna intenta señalar a Taiyo, y aunque dice que es una mujer fría, no puede hacerlo, así que solamente se limita a darles un poco de información a Stanley y a los demás, y pregunta si conocen a Senku, y esto también se lo comunican al Dr. Zeno, pero esta comunicación también es interceptada por la tripulación. Pero como existe mucha interferencia, Senku piensa que es un mensaje codificado, con el cual el enemigo se comunica, y Ryusui se da cuenta que Luna fue quien está transmitiendo información. Al mismo tiempo, el Dr. Zeno se da cuenta que Senku es el líder científico, así que le dice a Stan que no dispare a nadie, y ya que anteriormente había escuchado su voz, calcula su altura y su edad. Sí, solo con su voz. Esto se lo dice a Stan para que dispare a Senku. Por suerte, Ryusui se da cuenta de que hay un francotirador, así que todos se cubren inmediatamente. Aún así, Stan logra identificar a Senku. Y aunque este logra refugiarse, Stanley lo tiene en su mira. Así que le pregunta al Dr. Zeno si quiere que lo mate. La verdad es que lo piensa un poco, pero al final decide que tiene que morir. Es así que Stan dispara. Pero Senku se cubre con almidón que encontró, y ya sabemos que cuando se junta con agua, se convierte en un fluido no newtoniano, y cuando recibe un impacto, este actúa como materia sólida. Pero incluso con esto, aparentemente Senku sale herido. Senku recibe el impacto, y Stan piensa que ya lo eliminó, y por eso se marcha dejando a estos dos en el lugar. Entre tanto vemos que Senku está muy mal herido, pero no está muerto. La bolsa de almidón detuvo el impacto, lo que hizo que pueda sobrevivir. Ryusui piensa aprovechar todo esto, ya que según él, el enemigo ahora piensa que Senku está muerto, y piensa dejar que sigan pensando eso, para de esta forma tener ventaja sobre ellos. Por su parte, Luna se encuentra muy culpable, así que se acerca a ayudar a Senku, pues aparentemente solía ser estudiante de medicina, aunque no era muy brillante. Entre tanto, el equipo que se dirigía a la base del Dr. Zeno se reúne con Chrome y Kohaku, y para cumplir con su objetivo de secuestrar al Dr. Zeno, piensan cavar un túnel, por donde podrán hacer la incursión. En ese instante, Ryusui les manda un mensaje codificado, donde menciona que dispararon a Senku, aunque también dice que sobrevivió. De todos modos, también menciona que Senku dijo que ahora el líder científico tendrá que ser Chrome. Es así que ahora el Dr. Chrome está decidido a construir este túnel usando la ciencia. Por su parte, en el reino científico, todos planean cómo sobrevivir ante esta situación. Así que inesperadamente, Senku decide que le regalarán al Dr. Zeno el tan preciado dispositivo Medusa. Es una locura, pero así lo hacen. Esperan que el Dr. Zeno reconozca que este dispositivo es muy especial. Y además cuentan con que Gen, entendiendo la situación obviamente, se ponga a mentir y desinformar acerca de este dispositivo cuando el Dr. Zeno le pregunte sobre él. Y así lo hace. Aunque esta vez no le creen mucho, aún así Gen continúa diciendo que ese dispositivo sirve para petrificar. De todos modos, aparentemente están construyendo un brazo mecánico, con el cual piensan ganar esta batalla. De esta forma, ambos bandos continúan con sus planes. Entre tanto, Chrome realiza cálculos avanzados, y así pretenden taladrar el túnel, hasta llegar a la base del enemigo. Ahora Kaseki se pone a construir un taladro, obviamente para cavar el túnel. Por otra parte, Taiyu les deja a las chicas a Senku para que lo cuiden, mientras él se dirige a algún lugar. Y ese lugar es precisamente donde estaban estos dos, y como no saben japonés no lo entienden muy bien. De todos modos, Taiyu los invita a que se suban al auto. Sí, a pesar de que son los enemigos, pero solo va este tipo llamado Carlos, y como este le pregunta por Luna, Taiyu le responde que está cuidando de Senku, y aunque se trate de una espía, menciona que la tratarán bien. Más adelante llegan con el equipo de Chrome, y obviamente se encargan de amasar a Carlos, ya que es el enemigo.
y al mismo tiempo Taiyu descarga el taladro del auto. Sí, desde un principio tenía la misión de transportar el taladro hasta aquí. De esta forma comienzan los preparativos para cavar el túnel, todo ante la mirada desesperada de Carlos. Y ahora que el taladro está ensamblado, empiezan a cavar el túnel más rápidamente, algo que Carlos no lo puede creer. Mientras tanto, en la base, con las indicaciones de Senku, continúan construyendo el portaaviones y el avión. Y el hecho de que Senku continúe liderando al equipo, a pesar de tener una herida en el pecho, hace que Luna se emocione, y por eso menciona que no dejará que muera. Así que lo examina, y le dice a Senku que tiene sangre acumulada en su pulmón. Y como sabemos cómo es él, le dice a Luna que le clave una aguja para que le saque la sangre del pulmón. Y a pesar de que lo hace, Senku continúa respirando mal, así que cree que tiene una herida en el pulmón, que continúa sangrando, por lo que menciona que necesita una transfusión de sangre. Así que manda a conseguir sangre del tipo AB. Por su parte, Luna está pensando en otra cosa, así que le pregunta a Senku que si pueden ser novios si se recupera. Mientras tanto, en el túnel, Taiyu le pide a Carlos que dibuje un plano exacto de la base del Dr. Zeno. Obviamente este se niega, ya que son enemigos. Sin embargo, en ese momento, reciben una comunicación de Luna, que les dice que ya consiguió un novio, y por supuesto se refiere a Senku. Al escuchar esto, Carlos empieza a llorar, pero luego se calma y menciona que esto lo cambia todo, ya que él y su compañero Max están con Luna hasta la muerte. Así que ahora sí dibuja el plano de la base del Dr. Zeno. Ahora necesitarán la ayuda de Gen, así que le transmiten también la información, esperando que entienda el código Ueseki. Y al parecer sí lo entiende. Mientras tanto, vemos que el Dr. Brody acaba de finalizar la construcción de un arma secreta, del cual Senku y los demás no conocen nada. Entre tanto, nos enteramos de que Senku aceptó ser el novio de Luna, pero piensa que aceptó solo para salirse con la suya. Y esto se confirma cuando los demás le dicen que una vez se casó solo para cumplir sus objetivos. Por otra parte, los demás detectan la presencia del enemigo. Sin embargo, vemos que ahora sí están preparados, así que Ryusui y Senku abordan el avión. Sí, aunque está a punto de morir. Y despegan para enfrentarse a Stanley. Es así que se produce este combate aéreo, y como siempre Senku es muy astuto, ya que tiene un palo que disfraza de ametralladora, y de esta forma hace que Stanley tenga mucho más cuidado a la hora de atacarlos. Es así que los aviones se persiguen el uno al otro, para intentar poner en su objetivo al oponente. Por su parte, Ryusui sabe que Stanley tiene ventajas sobre él, ya que su oponente es un piloto de cazas, y por eso es mucho más rápido que él. Aún así intenta aprovechar esto, es así que logra ponerse detrás de Stanley. Pero cuando estaba a punto de fijar su objetivo, desaparece en un instante, y con una maniobra que supuestamente se llama yo-yo de alta velocidad, se pone nuevamente detrás de Ryusui y de Senku. Ahora los tiene en su mira, pero Ryusui también prueba otra técnica, la cobra de Pugayev, con la cual empieza a volar verticalmente. Aunque Stanley menciona que con este tipo de avión eso sería imposible, pues no tiene la energía necesaria para recuperar su posición. Sin embargo, Senku menciona que eso sería verdad si solo utilizaran petróleo, pero como vemos también utilizaron aceite de resino. Ahora es Ryusui que tiene a Stanley en la mira, pero nuevamente este utiliza otra técnica y empieza a mecer su avión a propósito. Y mientras todo esto pasa en el cielo, el grupo de ataque del Dr. Zeno se encuentran en este submarino, llevando a cabo una operación bajo el agua. De esta forma impacta el barco, y sus hombres empiezan a abordarlo, y toman el barco en tan solo 10 segundos. Entre tanto, en el cielo, ya que no pueden dispararle a Stanley porque se está moviendo, los muchachos empiezan a ascender el avión, algo que aparentemente no tiene sentido, pero obviamente sí tiene sentido, porque Senku trajo al avión gas acetileno, que como vimos anteriormente destroza los motores, así que piensan arrojárselo a Stanley. De esta forma, Senku empieza a bombardearlo con este gas. Por otra parte, en el barco, Moss y Matsukasi intentan recuperar el control, y de hecho ponen en aprietos a los hombres del Dr. Zeno, que no pueden dispararles con sus armas modernas, ya que acabarían con todos allí. Y no pueden hacer eso porque necesitan esclavos. Entre tanto, en el cielo, la nave de Stanley con el motor ya inutilizado se estrella en el bosque, y ya que Senku estaba medio muerto, dejó caer una botella de gas en el avión, así que también se estrellan. Una vez que están en tierra, encuentran el avión de Stanley, pero se llevan una gran sorpresa al ver que el piloto no era Stanley, sino esta chica misteriosa. Sí, el hecho es de que Stanley se encuentra atacando el barco también. Y una vez que aparece, se deshace rápidamente de Moss y de Matsukase,
tomando así el barco. El Dr. Zeno ya se sentía ganador. Sin embargo, en ese momento, su casa y los demás aparecen en su frente. Pero volviendo un poco atrás, podemos ver cómo Chrome y los demás llegaron a la base del Dr. Zeno. Y después de encontrar que aquí tienen el maíz que necesitan, pasaron a deshacerse de los guardias y finalmente a acorralar al Dr. Zeno. Rápidamente lo atrapan y lo llevan hasta el túnel, y para salir rápidamente, hacen estallar una bomba para que impulse la nave que construyeron. Sin embargo, el plan no funciona completamente, ya que hubo un derrumbe en medio del túnel, y el Dr. Zeno y Chrome se encuentran atrapados. De esta forma, ambos bandos empiezan a cavar para sacar vivos al Dr. Zeno y a Chrome. Pero mientras Chrome cavaba, el Dr. Zeno le dice que su barco y sus compañeros ya cayeron y no planea matar a nadie, pero tienen que formar parte de la nueva tierra que él gobernará, pues planea llevar al mundo nuevamente al siglo XXI. Incluso le dice a Chrome que si tanto le gusta la ciencia, juntos podrían gobernar a las masas con el poder de la ciencia. Pero antes de que pase algo más, Taiyu logra rescatar a Chrome. De esta forma cumplen con su objetivo de capturar al Dr. Zeno. Mientras tanto, en el barco, uno de los amigos de Luna llega, y como se entera que ella ya tiene novio, obviamente quiere ayudarla, así que la libera a ella junto a François y a Kaseki, y van a buscar a Senku. Y hablando de Senku, por fin se encuentra con Chrome y los demás. Obviamente al verlo el Dr. Zeno no puede dejar de sentirse emocionado. Y aunque le dice a nuestro prota que no tiene dónde ir, porque su barco está tomado, Senku menciona que seguirán avanzando. En ese momento también llegan Luna y los demás. Y Senku la felicita por traer a Kaseki y a François. Ahora se roban un barco del Dr. Zeno y se ponen a navegar por el río. Y como están las cosas, Senku menciona que la única opción que tienen es la diplomacia. Y ya que en el otro bando, este tipo llamado Brody, que es el mecánico, aparentemente es el más razonable, se comunican con él. Y Senku le dice que a cambio de que deje libres a sus compañeros, le dará la receta del fluido para revivir. Bueno, de hecho se la da. Y menciona que los del barco pueden hacerlo con maíz. Y además le dice que lo único que quiere es revivir a 1 millón de personas para que funden una gran ciudad del maíz, donde construirán el cohete que necesitan para ir a la luna. Y si aceptan, no le harán ningún daño al Dr. Zeno. Sin embargo, Brody menciona que aunque él esté de acuerdo, no cree que Stanley lo acepte. Así que lo que piensan hacer es que un grupo se encuentre peleando con Stanley distrayéndolo, mientras los demás fundan la ciudad de 1 millón de habitantes. De esta forma se ponen a negociar, y al final acuerdan un pacto de paz. Por su parte, Senku y los demás, provocando un poco a Stanley, logran salir al mar. Y ya que aparentemente no se verán por un largo tiempo, se despiden de los que fundarán la ciudad. Ahora Senku, muy emocionado, menciona que darán una vuelta al mundo, mientras Stanley los persigue. Así que su próximo destino es Sudamérica, desde donde hace milenios se emitió el rayo que petrificó a toda la humanidad. Ahora vemos que desde muy pequeño el Dr. Zeno siempre buscó la búsqueda de la ciencia y el conocimiento, y mientras lo hacía conoció a Stanley. Desde entonces trabajaron juntos. Pero ahora, como sabemos, el Dr. Zeno está en poder de Senku. Y como también sabemos, están siendo perseguidos por Stanley en este portaaviones gigante, con la intención de recuperar al Dr. Zeno. Aún así, Senku y los demás continúan su viaje a Sudamérica, desde donde se lanzó el rayo petrificador. Pero lo importante es que el Dr. Zeno aparentemente sabe lo de las ondas que vinieron desde la luna, así que le propone a Senku unir fuerzas para así descubrir el secreto del rayo y de la luna. Obviamente Senku, en búsqueda de conocimiento, acepta, por lo menos compartir información. Mientras tanto, en el portaaviones, Jinro se encuentra escondido, pero por suerte Matsukase lo encuentra, aunque está herido. De todas formas, Stanley lo interroga y le preguntan a dónde se dirige Senku. Obviamente Matsukase les dice que nunca se los dirá, pero como Stanley lo iba a asesinar, Jinro sale de su escondite y revela que Senku y los demás se dirigen a Sudamérica. Mientras tanto, Senku y el Dr. Zeno continúan compartiendo información acerca del rayo, y ambos se ven bastante emocionados. De hecho, ya que están bastante relajados, incluso libera al Dr. Zeno. Chrome, que estaba bastante curioso, también se les une, y entre todos analizando los datos y todas las pistas e información que tienen, suponen que el rayo petrificador se originó en Brasil, pero aún hay muchos misterios por descubrir. Por ejemplo, cómo la luz cubrió todo el mundo. Así que continúan investigando, y al final los tres, y a pesar de que Chrome no les entienda del todo, logran encontrar el lugar exacto del origen del rayo petrificador.
y el origen exacto del enigma de la petrificación se encuentra en el corazón del Amazonas, así que Senku piensa ingresar a través del río Amazonas, pero para eso tendrá que rodear todo el continente y obviamente necesita mucho combustible. Eso es un problema para ellos, y la situación empeora porque Stanley los persigue a toda velocidad. De todos modos, tienen que parar continuamente en busca de combustible. Y en una de estas ocasiones, Taiyu logra ver en el cielo la palabra Hell, que en español significa infierno. Senku rápidamente supone que son cometas fluorescentes, y el Dr. Zeno está de acuerdo. Pero cuando van en busca de quien los puso allí, encuentran a esta tipa extraña, que aparentemente tiene la misma cara que Suika, pues ambas tienen la enfermedad de los ojos borrosos. En fin, la llevan al barco y le dan unos lentes. Se trata de la doctora Chelsea, que coincidentemente conoce al Dr. Zeno. Aparentemente, después de que ocurriera la petrificación, ella se mantuvo despierta y pudo despetrificarse 3 años después que los demás. Y siguiendo sus instintos de supervivencia, decidió caminar hacia el sur. De esta forma llegó hasta aquí y lanzó estos cometas, en los cuales quiso escribir Help, pero como dice, se quedó sin pintura. En fin, ya que esta tipa es geógrafa, le piden consejos cómo llegar al Amazonas, y tiene la idea de pasar por las montañas de Ecuador y llegar al río Amazonas, pero para esto necesitarán unos buenos vehículos, así que Senku piensa en construir unas motocicletas. Pero mientras construyen las dichas motos, Senku le pide a Chelsea que los guíe donde exista caucho, pues lo necesitan para construir neumáticos. Pero la cuestión es que tienen que apresurarse, ya que Stanley los podría alcanzar, y lo peor es que ya los detectaron por medio del radar que existe en el portaaviones. Aún así continúan recopilando combustible, pero por suerte Chelsea tiene unos cometas gigantes que utilizan como velas, y ahora que ganaron más velocidad, esperan que Stanley no los alcance, y ahora se dirigen a buscar el caucho. Ahora se dirigen en busca del caucho, que según Chelsea se encuentra en una región cerca a Panamá, pero si se entretienen demasiado recogiéndolo, Stanley podría alcanzarlos. Así que para eso piensan escapar por el canal de Panamá, pero con los miles de años que pasó, tal vez ya se encuentre tapado. Aún así se les ocurre una idea, y es el de enviar un señuelo al canal de Panamá, para que Stanley lo persiga, y lo hacen de tal forma para que el radar del portaaviones lo detecte. De esta forma podrán recoger el caucho sin problemas. Es así que utilizan el lavoauto como señuelo y se despiden tristemente de él. Entre tanto, en el portaaviones, detectan los 2 barcos y aparentemente caen en la trampa. Al mismo tiempo, Senku y los demás se encargan de extraer el caucho de los árboles y rápidamente empiezan a procesarla. De esta forma consiguen la goma de caucho, pero todavía no está listo, así que continúan procesándolo. Y así construyen los tan preciados neumáticos, pero todavía falta el cuerpo de la moto, así que el viejo empieza a deshacer el barco para conseguir algunas partes y construir las motos. Entre tanto, en el portaaviones, logran encontrar el señuelo y se dan cuenta de que fueron engañados, así que empiezan a seguir al otro barco. Por otro lado, los demás ya llegan a las costas de Ecuador y empiezan a desmontar todo el barco para construir todas las motos. Además usarán la madera como combustible, y como ya se enteraron que Stanley los descubrió, se apresuran en terminar todo. Es así que pasan los días, y Stanley y los demás también llegan a las costas de Ecuador, y rápidamente se aprestan a liquidar a Senku y los demás, pero afortunadamente logran escapar en las motocicletas. Aún así empiezan a dispararles, y para que dejen de hacerlo, utilizan al Dr. Zeno como escudo. Además, hacen una barrera de polvo. Aún así, Stanley continúa persiguiéndolos, e incluso logra dispararles a Hyoga y a su casa. Y lo peor de todo es que el Dr. Zeno logra transmitirles un mensaje pestañeando los ojos y utilizando código Morse. Además, también intentan perseguirlos en el avión, pero rápidamente se avería, ya que desde hace mucho antes ya le habían puesto una bomba de relojería. De esta forma, al fin logran escapar. Mientras tanto, Stanley ordena que reparen el avión y lo harán con la ayuda de Brody, con el cual se comunican por radio. Pero Senku también piensa trabajar con los de la base y les pide que desmantelen a Medusa para que analicen cómo funciona. Obviamente primero la recuperan y convencen a Brody para que los deje analizarla, aunque menciona que los supervisará todo el tiempo. En fin, ahora se proponen diseccionar Medusa, pero mencionan que necesitan a un ingeniero o a un relojero. Ryusui menciona que en el aeropuerto había una sede de Rodex, que es una fábrica de relojes, así que le pide a Chelsea que les haga un mapa. Pero el problema es que no puede transmitirla a través de un radio, así que Senku decide que fabricará un fax, pero lo que hace es transmitir toda la información por medio de código Morse, utilizando este papel milimetrado. Después de mucho trabajo, consiguen dibujar el mapa.
y se dirigen a lo que era la sede de Rhodex y logran despetrificar a este tipo, que tiene por nombre Joel, y aparentemente es un experto relojero. Así que se encarga de analizar la medusa y descubre que el núcleo de esta es un diamante que lo conecta a todo y al parecer funciona como batería. Es así que una vez que lo saque y lo vuelve a poner, activa la medusa y se petrifica. Obviamente lo vuelven a la vida, pero Medusa nuevamente no funciona. Mientras tanto, Senku y los demás llegan hasta la cordillera de los Andes. Ahora tienen que rodearla y pasarla, para así llegar a la selva, que según Chelsea se encuentra justo detrás de estas montañas. Por lo tanto, deben preparar ya las motos. Y para eso necesitan saber exactamente los pesos de todos. Obviamente Luna sugiere ir con Senku en una moto, porque como ella misma dice, son una especie de novios y ya están saliendo. Aunque como sabemos, Senku no piensa de la misma forma, pues ve todo esto como una relación de conveniencia. Pero en fin, Senku calcula el peso de todos, e infelizmente para Luna, no podrá estar junto a él en la moto. La cuestión es que al final todos están sobre las motos, y con mucha pero mucha dificultad, empiezan a cruzar la cordillera de los Andes. Pero tienen que apresurarse ya, porque Stanley ya logró reparar el avión, así que para darse prisa, el loco de Senku piensa construir un teleférico. Es así que empiezan a construir el teleférico, y consiguen uno simple pero efectivo, aunque Senku menciona que este cable solo aguanta 160 kilos, así que deben cruzar en parejas, pero deben tener mucho cuidado, ya que no pueden dejar al Dr. Zeno sin seguridad, pues podría escaparse, aunque también están preocupados por Hyuga, ya que no han olvidado todo lo que hizo. Aún así empiezan a cruzar, pero cuando era el turno de Shiuka con estos dos, gracias a un viento fuerte cae. Para su suerte, Kohaku logra atraparla, pero en fin, vemos que a pesar de que pasaron muchas cosas, dejaron todo de lado y ahora son un equipo. Es así que logran cruzar la cordillera y alcanzan el Amazonas. Mientras tanto, Stanley sobrevuela el lugar y por las huellas que dejaron las motos, puede saber qué rumbo tomaron el reino científico. Entre tanto, los demás cruzan el Amazonas y se dirigen hasta Manaus, que es el origen de la petrificación. Pero aunque tienen estas botas de goma que Senku trajo, la travesía es un poco peligrosa. Además, Senku atrapa unas hormigas guerreras y luego las convierte en este poderoso extracto, que le reparte entre todos, para que se lo unten en la piel y así puedan repeler a los insectos. Y de esta forma continúan su viaje, hasta el lugar donde se originó la petrificación, donde tal vez se encuentren cientos de medusas. Y es así que llegan hasta este lugar, donde encuentran esta especie de pirámide, que está hecho de miles de medusas. Y después de examinar las medusas, Senku se da cuenta que ya no tienen batería, pues obviamente pasaron millones de años, desde aquella ocasión en la cual Wyman petrificó a toda la humanidad. Y como ya tienen bastantes medusas, por fin pueden investigarlas sin ningún temor. Mientras tanto, en el portaaviones, Stanley menciona que tendrán que dar la vuelta a todo el continente para dar alcance a Senku y a los demás. Y aunque eso tomará mucho tiempo, espera poder encontrarlos gracias al radar que tienen. Mientras tanto, en el reino científico, vemos que están construyendo otro barco, pero esta vez tiene una forma puntiaguda, ya que aparentemente las ondas de radar no podrán detectarlo, lo cual lo convierte en un barco furtivo. Además, lo construyen con materiales que absorban las ondas. Un tiempo después lo terminan, pero se dan cuenta que todavía puede ser detectado, así que tienen que hacerle mejoras. Por otra parte, hablando del día de la petrificación, Chrome menciona que le parece muy raro que ese día no se detectaran a tantas medusas. Incluso al Dr. Zeno esto le parece extraño, así que piensan que tal vez tenga algo que ver con su forma, y efectivamente, al parecer, absorbe las ondas electromagnéticas, así que cubren el barco con estas medusas, consiguiendo por fin que sea furtivo. De esta forma se ponen en marcha y al mismo tiempo estudian las medusas, ya que si logran activarlas, podrían incluso petrificar a Stanley. Y a pesar de que es demasiado riesgoso, el Dr. Zeno también participa en esta investigación. De esta forma desmantelan las medusas y ven que cada una tiene un diamante ennegrecido, pero en cada medusa son diferentes. Sin embargo, Chrome encuentra un diamante que no esté ennegrecido, así que buscan más medusas que también lo tengan. Es así que encuentran algunas, pero no pueden activarlas, ya que según el Dr. Zeno, tienen unas fisuras. Por lo tanto, para activar estas medusas, Senku tiene la idea de fabricar sus propios diamantes, así que les encarga esto a los que están en la base, y aparentemente lo harán calentando alcohol. Y es así que después de varios días intentando, por fin consiguen unos diamantes diminutos.
pero aunque tienen estos diamantes pequeños, Senku menciona que no pueden ser usados como baterías, así que deben encontrar unas naturales. De esta forma se van a un monte para encontrarlas, mientras Senku menciona que utilizarán los pequeños diamantes artificiales para convertirlos en una lija, ya que precisamente estos diamantes son muy duros y resistentes, y con esta lija pulirán los diamantes naturales para construir las baterías para la medusa. Y esta tarea se la encomiendan a Joel. Pero lo importante es que Senku decide que esta será la última transmisión con Norteamérica, pues Stanley, que está muy cerca, podría detectar las ondas de radio y así los encontraría. Pero en fin, ahora se dirigen a Arasha, un santuario de tierra, donde se encuentran los minerales más inusuales, y es donde piensan construir la ciudad Super Aleación, y también encontrarán los diamantes para las medusas. Pero mientras todo esto pasa, vemos que el Dr. Zeno logra mandar información secretamente a Stanley. Y es así que Stanley se da cuenta que los del reino científico se dirigen a Arasha, así que piensa llegar primero. De esta forma ambos se dirigen a lo que llaman Stone Sanctuary. Más adelante, vemos que Senku y los demás se encuentran construyendo una fortaleza para el último encuentro con Stanley, pues ya saben que vendrá para atacarlos. Pero lo más importante es que tienen que recuperar el Perseo, para más adelante volver a casa cruzando el océano. De esta forma se preparan poniendo trampas por todo el lugar, y también preparan todas las medusas para ponerles los diamantes y hacerlas funcionar. Al mismo tiempo, intentan encontrar una forma de usar las medusas para vencer a Stanley. Y es así que a Chrome se le ocurre una idea, y es que todos se sacrifiquen, petrificando al mismo tiempo a Stanley y a ellos mismos. Obviamente ellos después volverán a la vida. Es así que preparan medusas con parlantes por todas las zonas. Por otra parte, tanto los diamantes hechos en Norteamérica como los que están haciendo aquí no logran activar las medusas. Aún así, Senku menciona que deben seguir intentando, ya que de tanto ensayo y error tienen que conseguirlo. Por otro lado, Stanley ya está muy cerca, pero Senku está confiado que con las medusas podrán ganar. Pero en fin, siguiendo el plan, Senku menciona que todos se petrificarán y que quien se encargará de revivirlos tendrá que ser Shiuka, así que la manda a esconderse, y con ella también irá François. Así que se van a la selva para esconderse, desde donde pueden ver que Stanley y los demás ya llegaron, y traen consigo a Jinro y Matsukase. Pero ocurre algo imprevisto, y es que una araña venenosa pica a esta chica que está en el equipo de Stanley, y como aparentemente está a punto de morir, Suika no puede evitar ayudarla. Obviamente los descubren. Ante esta situación, Suika se pone a correr. Mientras tanto, François se apresura en lanzar este cuchillo de cocina que tenía directamente a Matsukase. Pero como no puede liberarse él mismo, solo libera a Jinro. Pero aunque se deshace de algunos oponentes, al final Stanley lo atrapa. Al ver esto, François decide entregarse, ya que al final se da cuenta de que Stanley y los demás actúan como militares y no matarían a civiles desarmados. Es así que le menciona a Stanley que Shiuka es una médica y que las dos viven alejadas de Senku. Sin embargo, François tuvo tiempo de avisar mediante la radio que fueron atrapadas por Stanley, así que ahora Senku y los demás conocen su ubicación. Ante esto, Kohaku no lo piensa dos veces y va a rescatar a Shiuka. Y vemos que Tsukasa y Hyoga también fueron con el mismo propósito, pero se dan cuenta de que estos tipos son profesionales, así que antes de atacar se preparan. Así que Tsukasa pone unas grabaciones de unos sonidos que parecen unos disparos, lo cual confunde a Stanley y a los demás, que piensan que los emboscaron, y Hyoga piensa aprovechar todo esto para apoderarse del sistema de comunicación que Stanley posee, ya que de ese modo no podrá comunicarse con Estados Unidos. Pero cuando estaban a punto de ir por la radio, siguiendo sus instintos, Maya los encuentra, así que no tienen otra opción más que luchar, incluso si esto los lleva a la muerte. Al final, Maya termina enfrentándose con Matsukase, y aunque éste utiliza su fuerza bruta, Matsukase logra dominarla y fácilmente la vence. Pero inmediatamente recibe un disparo de este tipo, y le siguen muchos más. Por otro lado, Hyoga, que intentaba proteger a Kohaku, también recibe los disparos de Stanley. Por su parte, Kohaku no tiene tiempo para lamentarse y va directamente a la radio para destruirla, y aunque lo logra, inmediatamente Stanley la atrapa. Al final, Hyoga murió, y Tsukasa y Kohaku se encuentran muy mal heridos. Sin embargo, aún así, vemos que Tsukasa pone su confianza en la ciencia de Senku y espera que tal vez pueda salvarlos.